Caminamos sobre las ruinas de una fortaleza, pero hoy, este lugar guarda secretos que nadie quiere ver. Muchos viven aquí, pero pocos saben que caminan sobre las ruinas de un poderío azucarero. Esto es lo que queda de la hacienda Casarapa, de patrimonio histórico a refugio del olvido. Esto es un trapiche. El trapiche es el corazón de la época colonial y postcolonial en Venezuela. Originalmente eran movidos por tracción animal, bueyes o caballos, o por la fuerza del agua, trapiches hidráulicos. Ese jugo luego se cocinaba en grandes calderas para producir papelón, azúcar y aguardiente. No era solo una máquina, era el centro de una microeconomía donde convergían la arquitectura, la ingeniería hidráulica de la época y lamentablemente la historia de la esclavitud en las haciendas. Guarenas no es solo una ciudad dormitorio de Caracas. Históricamente fue una de las zonas productoras de azúcar más importantes de la región central por varias razones. El clima y el suelo. El valle de Guarenas era sumamente fértil y contaba con un riego constante gracias al río Curupao y el río Guarenas. Abastecimiento a Caracas. Por su cercanía con la capital, Guarenas era el proveedor principal de papelón y aguardiente. Los trapiches son tan característicos que incluso forman parte de la iconografía de la zona. Eran el símbolo de la riqueza de las familias mantuanas de la época. Lo que hoy conocemos como la urbanización Nueva Casarapa fue, en su momento, una de las haciendas cañameleras más prósperas del estado Miranda. La hacienda original se llamaba Hacienda Casarapa. Era una extensión de tierra inmensa dedicada exclusivamente al cultivo de caña. Con el crecimiento demográfico de Caracas y Guarenas, las tierras agrícolas dejaron de ser rentables frente al valor inmobiliario. En la década de los 90, la hacienda fue urbanizada para dar paso a lo que hoy es Nueva Casarapa. Cuando se construyó la urbanización, se prometió que las ruinas del trapiche y la chimenea serían preservadas como un parque histórico o museo de sitio. Pero la basura, el olvido y el deterioro es el testimonio de esa promesa incumplida. La hacienda Casarapa no era una más. Era una de las más avanzadas y poderosas de la región. De hecho, se decía que el azúcar que salía de Guarenas era mejor que la cubana. No era solo un trapiche, era un ingenio azucarero de vanguardia. Pionera tecnológica. A diferencia de otros trapiches que se quedaron en la tracción animal, Casarapa dio el salto a la fuerza del vapor. En 1920, instalaron un molino moderno traído de Glasgow, Escocia, de la compañía Blair, Campbell y McLean. Y cuentan la historia de la industrialización de Venezuela. Guarenas era conocida como la tierra de azúcar, porque su caña era considerada la más dulce y estimada de toda Venezuela. Casarapa era el epicentro de esa producción. La hacienda perteneció a familias muy influyentes desde la época colonial. Fue propiedad del marqués del Valle de Santiago don Miguel de Berroterán en el siglo XVIII. Luego pasó por manos de familias como los Rengifo Pimentel, lo que antes era una de las posesiones más lujosas y productivas de la aristocracia caraqueña, desde doña Margarita Gil en el siglo XVIII hasta la dinastía de los Istúriz,
Estas tierras vieron pasar siglos de historia. Pero fue en 1916, bajo el mando de los hermanos Cartaya, cuando Casarapa se convirtió en un gigante industrial, produciendo millones de kilos de azúcar que alimentaban a todo el país. Para 1950, de estas tierras salían más de 32 millones de kilos de caña de azúcar. Una cifra impensable hoy frente a estas ruinas. El origen del nombre, Casarapa. Hay una leyenda muy local que dice que el nombre viene de los indígenas de la zona. Los indios, Casalapa. Al fundirse las palabras con el tiempo, quedó como Casarapa. Lo que ahora vemos como ruinas, eran en realidad estructuras muy complejas. La acequia, un acueducto tipo romano que traía el agua para mover la maquinaria. La casa de pailas, donde se hervía el jugo de caña en fondos gigantes. La sala de hormas, donde el papelón se enfriaba en moldes. El alambique, porque en Casarapa no solo se hacía papelón, también se hacía aguardiente. El contraste con Nueva Casarapa. Cuando se construyó la urbanización en los años 90, por la constructora Casarapa, se planteó que estas ruinas serían un parque histórico. De ser el motor económico de la región y un orgullo industrial, pasó a ser un sitio donde hay basura. Pasó de ser la joya del Marqués a un lugar olvidado. Bajo este óxido hay acero escocés. Máquinas que trabajaban día y noche para familias poderosas. Imaginen el ruido de los engranajes. Hoy solo se escucha el crujir de la basura bajo tus pies. Casarapa fue la joya de Guarenas. Hoy es esto. ¿Es este el trato que merece nuestra historia? ¿O es simplemente el reflejo de lo que somos hoy? ¿Tú, qué opinas? Déjalo saber en los comentarios. Este registro es un llamado a la conciencia colectiva para rescatar y cuidar lo que nos pertenece.